nadie, en su momento, en el principio, nadie daba un duro por nosotros, la verdad. No aparecíamos en las crónicas, nadie cubría nuestros actos. Fueron 2 meses de campaña casi invisible, hasta que a unas 2 o 3 semanas de las elecciones, entonces lo que ya era una bola de nieve ciudadana, o sea, un boca a boca que hacía que los actos estuvieran llenos, que la gente lo hablara en las redes sociales, que se hablara de Manuela Carmena y de la posibilidad de una candidatura novedosa y alternativa y muy ilusionante, pues como a 2 o 3 semanas de las elecciones aparecimos, digamos, oficialmente. Y en realidad eso casi no cambió la dinámica, porque la dinámica venía de antes, porque la ilusión venía de antes y porque la organización venía de antes, ¿no? Fueron unos meses, muy pocos meses, a diferencia de otras candidaturas como por ejemplo en Barcelona, que llevaban casi 1 año preparándose, pues los nuestros fueron 3 meses literales y fueron 3 meses preciosos, de muchísimo trabajo, pero de muchísima ilusión, con mucha confianza por nuestra parte. Aunque cuando no aparecíamos, aun cuando éramos invisibles, nosotros veíamos, palpábamos lo que la gente decía, cómo se comportaba en los actos, cómo se acercaba a Manuela por la calle. Entonces, pues, sin creyendo, no nos pilló desprevenidos, aunque cuando finalmente terminamos de ver los resultados y hicimos la suma y salía, pues, bueno, pues, aunque confiábamos en que fuera a salir, en el momento de verlo, pues es casi de no creerlo. ¿Y crees que es indispensable que se genere otra vez esa efervescencia para repetir el resultado o ahora hay otros elementos, otras...? Considero que por regla general y también en este caso, para mantener o apoyar proyectos de cambio, proyectos alternativos, pese a que nosotros nos vayamos a volver a presentar las elecciones siendo ya gobierno, seguimos siendo una excepción en la historia de la normalidad institucional en Madrid y también en relación con el resto de España, ¿no? Con el resto de las instituciones en España. Así que digamos que somos un proyecto de continuación, pero sigue siendo un proyecto de cambio. Y yo creo que para todos los proyectos que rompen, digamos, con el orden normal de las cosas, hace falta una dosis extra de ilusión. Los proyectos conservadores no necesitan convencer de su necesidad, ¿no? Como se les asume como lo normal, pues lo normal es que estén ahí. Mientras que nosotros tenemos que convencer de la necesidad excepcional de que estemos en la alcaldía, ¿no? Y creo que eso va a volver a pasar en 2019. Creo que hay elementos distintos que tienen que ver con que conocemos mejor la ciudad, conocemos mejor, obviamente, cómo hacer políticas públicas y tenemos, digamos, retos que arrastramos desde estos años, desde estos 3 años ya de gobierno y también algunos éxitos, ¿no? de estos años. Y en ese sentido, pues hay elementos evidentes distintos, pero esa dosis de autoorganización, de espontaneidad, de ilusión, creo que es necesaria. ¿Y cómo crees que se podrá generar ese desborde o esa ilusión? ¿Con qué elementos o qué teclas habría que tocar de aquí a entonces? Bueno, yo de hecho creo que es un desborde, una ilusión que ya está en marcha. Cuando vas vamos, a mí me pasa menos, pero cuando vas por la calle con Manuela hay decenas de personas que simplemente se acercan a decir: alcaldesa, guapa, sigue adelante, lo estás haciendo muy bien, no dejes que te critiquen, sigue porque hay mucha gente contigo, ¿no? Y eso lleva pasando desde que llegamos a la alcaldía y yo lo he visto, lo veo todos los días, lo veía hoy cuando veníamos por la calle de un acto juntas, ¿no? De ese desayuno con Ada Colau. Y esa ilusión y ese cariño yo lo noto todos los días. Creo que de cara a la campaña electoral, claro, tiene que organizarse o hay que poner algunos mimbres para que se organice, pero no creo que haya que sea, digamos, como una chispa que haya que encender ahora, sino que hay un caldo de cultivo latente bastante importante sobre el que se va a poder montar esa nueva campaña de ilusión. ¿Y cree que ese desborde y ese cariño puede repetirse sin Manuela Carmena como candidata? ¿O? Creo que es más difícil, no hay que tener, yo creo, ninguna, no sé, vamos a ser honestos en los análisis, creo yo. Si Manuela es el plan A y hay otros planes B, pues bueno, pues los B son los secundarios, ¿no? Evidentemente, que Manuela sea la candidata, que yo espero que suceda, pues es una garantía, creo, de repetir en la alcaldía, de que una candidatura de cambio repita en la alcaldía de Madrid y en que se genere esa ola de ilusión. Dicho lo cual, si no ese es el caso, pues como en anteriores ocasiones, pues nos las ingeniaremos para encontrar una persona que sea válida y para montar a su alrededor un buen proyecto para la ciudad de Madrid. Y hemos dado muestra hasta la fecha de bastante capacidad, creo yo, como de encontrar a esas personas y de organizar buenas estructuras a su alrededor.
¿Esa persona tendría que ser una persona independiente como es Manuela? Ni idea, la verdad. Yo es que francamente no pienso en ello, entre otras cosas porque ponernos a pensar en ello nos quitaría muchísimo tiempo de hacer lo que tenemos que hacer, que es, pase lo que pase en 2019, dejar la ciudad mejor de cómo estaba al llegar. Le comentaba a mi compañero que ustedes venían de hacer política, pero no desde las instituciones, y también eran muy reivindicativos con los que gobernaban con respecto a sus políticas. Y ahora, desde la gestión, ¿cree que han podido ser injustos en algún momento en esas reivindicaciones por ver el problema de la gestión diaria? No, la verdad es que no. La verdad es que al contrario, aunque gobernar como hacer política en cualquier esfera tiene límites, tiene contradicciones, tiene obstáculos que yo siempre supe que estaban aquí. No es algo que haya descubierto al llegar, al contrario, lo que he descubierto o ha reforzado todavía más mis ideas previas es que desde la política y desde las instituciones se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas. Quizás el único elemento tiene que ver con la rapidez o con la urgencia, ¿no? El único elemento, quiero decir, para mí, el único obstáculo realmente importante es lo que se tarda a veces en hacer cosas que uno pensaba o que según el sentido común, pues dices, Dios mío, no puede ser esto tan largo, ¿no? No podemos tardar tanto en hacer esto. Dicho lo cual, se puede hacer casi todo, porque cuando hay límites legislativos, uno trata de encontrar, digamos, soluciones imaginativas, soluciones normativas imaginativas incluso, y cuando hay batallas políticas importantes, pues uno da esas batallas políticas. Y yo creo que eso, si lo estamos haciendo nosotros, por supuesto lo podían haber hecho los partidos que gobernaron antes, el Partido Popular, teniendo en cuenta además que tenían mayorías absolutas, y mayorías absolutas no solo en la Ciudad de Madrid, sino en la Comunidad de Madrid y en el Gobierno de España, ¿no? Es decir, una congruencia y una facilidad y un margen para gobernar dentro de las instancias superiores, pues mucho mayor que la nuestra. Hablando de límites, durante la legislatura sí se ha visto, por ejemplo, el tira y afloja con el gobierno central por el techo de gasto, el PEF, etc. Incluso hubo algún proyecto también para intentar vaciar el CIE de Aluche, pero tampoco se ha podido avanzar porque, claro, las competencias no son solo municipales. También con los precios de los alquileres, la turistificación, que bueno, ahí sí que hay una medida que puede ser efectiva, ¿no? Que es la de condicionar los permisos a que hayan puertas de entrada secundarias. El margen realmente, se dice que hay formas de sortear cosas, pero luego hemos visto que en el día a día no siempre se ha podido sortear. No sé, ¿hasta qué punto necesitan más alianzas que no solo, o sea, estar solos en el ayuntamiento? No sé, tienes también el límite de la Unión Europea, quiero decir, es una administración municipal. Por supuesto, claro, creo que espero que nadie confiara en que Manuela Carmena y su equipo de 20 concejales de Ana Madrid fuéramos a acabar con el capitalismo financiero desde la Ciudad de Madrid, ¿no? Aun si no existiera la Unión Europea, existiría la Organización Mundial del Comercio, que impone límites al tipo de transacciones que se pueden hacer, ¿no? Es decir, siempre hay una estructura o muchas estructuras de estructuras legislativas, estructuras políticas y estructuras institucionales con las que hay que relacionarse, negociar, ceder, ganar y perder. Creo que esto es la política, no solo la política institucional, es la política y uno tiene que asumirlo antes de empezar si no quiere llevarse algunas decepciones, ¿no? Lo que yo digo es que a nosotros nunca nos ha valido, ni en Madrid ni en el resto de las ciudades del cambio, y lo comentamos desde el principio, nunca nos ha valido la excusa o la explicación de que esto no es una competencia municipal o de que esto, por ejemplo, es un conflicto privado y nosotros no podemos mediar ahí, ¿no? Siempre decimos que no hay ningún problema en la ciudad que no sea de nuestra incumbencia, y por lo tanto en cada uno de ellos lo que tratamos de hacer es calcular o poner encima de la mesa las soluciones que están directamente en nuestra mano y negociar, presionar, hacer política con todo lo que no depende directamente de una ordenanza municipal. Yo creo que en ese juego, ¿no? En ese equilibrio, hay un margen bastante mayor del que parece. Y además creo que el liderazgo de Manuela Carmena y del resto de los alcaldes del cambio y ese dúo Ada Colau-Manuela Carmena pues tiene incidencia. Yo estoy segura de que el nuevo gobierno socialista se enfrenta a
lo que sucede en el CIE de Aluche de una forma distinta a como lo haría si no hubiera sido porque desde aquí y desde el resto de las ciudades del cambio hemos dado una batalla para acabar, aunque sea una competencia del Ministerio, con unos lugares que son estados de excepción en los derechos humanos y para garantizar que mientras existan allí se cumplan los derechos humanos, ¿no? Y estoy segura de que se enfrenta a esa cuestión de una forma distinta que si aquí nadie hubiera dicho nada sobre lo que sucedía en el CIE de Aluche. Entonces, ahí hay toda una... como un conjunto de herramientas que son políticas, que son discursivas, que son normativas, que son judiciales, que uno trata de utilizar para conseguir sus objetivos políticos. Y yo creo que ahí hay mucho margen de maniobra, mucho más margen de maniobra del que nos querían hacer creer. Ha comenzado hablando de logros, pero también de retos que todavía quedan, que no se han podido conseguir en estos 3 años. ¿Qué retos son esos que no han podido hacer en estos 3 años? Para mí el reto principal, que no es tanto que no hayamos podido hacer, sino que no es que nos hayamos quedado a medias, sino que es un proceso bastante largo, bastante profundo y sin el que, digamos, sin tener otras instituciones es difícil de lograr. Para mí el fundamental es la desigualdad. Nosotros tenemos como una de nuestras prioridades acabar o reducir la desigualdad de una ciudad como Madrid, que es una ciudad muy rica, donde la renta se reparte de forma manifiestamente desigual, y para mí creo como gobierno es un reto que todavía no hemos conseguido, ¿no? Reducir esa desigualdad porque no tenemos capacidad de influir en el mercado laboral directamente, porque no podemos influir en las pensiones, pero aún así no es por quitarnos responsabilidades, creo que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando y buscando las herramientas municipales para llegar ahí. Hablaba antes de que seguramente el gobierno de Pedro Sánchez afronte asuntos como el CIE con una mirada distinta al de Mariano Rajoy. ¿Qué espera del gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, creo que como mínimo se puede esperar, pero no yo diría como militante de Podemos, sino como ciudadana, que se comprometa con aquellas propuestas que ha respaldado su partido cuando estaba en la oposición, ¿no? Creo que ese es un mínimo, digamos, democrático. Es cierto que habrá que ver cómo se llevan a la práctica, pero si uno ha predicado sobre las pensiones, sobre el pacto contra la violencia machista, sobre el salario mínimo interprofesional, pues creo que ahora es un buen momento para demostrarlo desde el Ejecutivo, ¿no? Más que esperar, diría, creo que las expectativas pues tienen que ser moderadas, porque creo que lo fundamental que nosotros tenemos que hacer, nosotros como partido político y como ciudadanía, lo que tenemos que hacer es empujar, es exigir, es apoyar, pero estando vigilantes, ¿no? Creo que esa es una buena forma de hacer una oposición constructiva, que es lo que yo espero que podamos hacer, asumir que no todo se va a poder hacer el primer día, pero sí ir colocando esos objetivos y esos retos y esas propuestas urgentes que desde el gobierno se pueden asumir con rapidez y estar vigilantes para que se cumplan. ¿Cree que debería haber contado con Podemos para entrar en el gobierno, de alguna manera? Bueno, creo que tendría y que sería deseable algún gesto de generosidad. Creo que cuando uno gobierna en minoría, esa es una de las cosas que yo he aprendido en estos 3 años, cuando uno gobierna en minoría tiene que aprender a ser generoso y tiene que reconocer a quien le apoya y a quien no. Y yo, por ejemplo, en ese sentido, con el Partido Socialista, que tampoco está en el gobierno en la ciudad de Madrid, bueno, pues hay cuestiones fundamentales, grandes cuestiones de ciudad, la contaminación, el modelo de ciudad, la turistificación, el problema de la vivienda, con los que nosotros sabemos con quién contar cuando tenemos que poner en marcha ese plan, porque sabemos a quién necesitamos cuando tenemos que sacar adelante el plan de calidad del aire y, por lo tanto, aunque no está en el gobierno, lo tratamos con el Partido Socialista, lo evaluamos, lo negociamos y cuando lo llevamos adelante es porque tenemos un sí por parte de nuestro socio preferente, aunque esté en la oposición. Bueno, pues yo creo que eso, que implica generosidad por ambas partes, implica poner sobre todo por las dos partes delante el bien común, independientemente de si fulanito o menganito se apunta a la medalla. Creo que eso, modestamente, es lo que espero que haga el Partido Socialista. Creo que debe saber de qué lado están sus apoyos, quién le va a aprobar propuestas para subir el salario mínimo interprofesional, las pensiones o para contener la burbuja de los alquileres. Tiene que saber dónde están sus socios y tiene que mirar hacia esos socios. ¿Y cree que en la composición del gobierno ha habido más guiños con otros partidos que con Podemos?
o gestos, como decía? Bueno, la verdad es que no lo sé, no sabría evaluarlo, ¿no? Creo que ha habido gestos que son evidentes hacia el electorado, digamos, de Ciudadanos. Creo también que es una composición que revela una voluntad digamos, de mirar a muchos sitios a la vez, ¿no? Podría parecer contradictorio la propuesta de reforma de la Constitución o volver al estatut o a algunos puntos del estatut que rechazó el Constitucional con pues, las posiciones de Borrell, ¿no? Creo que, como todo, más allá de los gestos, en lo que lo veremos serán las políticas. Y creo que es ahí donde tenemos que centrarnos, en evaluarlas, en reforzarlas, no solo en criticarlas, en proponer, en aprender. A lo mejor hay cosas que no se nos han ocurrido que son unas buenas propuestas, y creo que eso es lo que, digamos, más allá de la semana interesante y, ¿no? Toda la lista de los ministros, bueno, pues ahora vamos a ver qué hacen estos ministros. Sobre la lista de los ministros se ha acusado a Sánchez de hacer cosmética poniendo a 11 mujeres o nombrando al astronauta Pedro Duque como ministro. ¿Está de acuerdo con esas afirmaciones? No, la verdad. Por una parte, creo que el nombramiento de 11 ministras es una demostración y una prueba palpable de que en España existe el movimiento feminista más poderoso del mundo, con mayor capacidad de marcar la agenda de las políticas, pero también de lo simbólico. Creo que esa es una noticia fantástica, es la principal razón por la que yo estoy contenta en este momento. Creo que en ningún otro lugar del mundo el movimiento de las mujeres tiene esa capacidad de marcar lo que está bien y lo que está mal, lo que es un guiño positivo y lo que es un guiño negativo, ¿no? Creo que esa es una noticia rotundamente buena. También porque yo creo y soy una firme defensora de la discriminación positiva y de las cuotas, y por lo tanto lo que está detrás de eso es la idea de que la presencia de las mujeres es importante. ¿No es suficiente? Por supuesto no es suficiente, y por supuesto yo de las ministras lo que espero es esa agenda feminista en las muchas áreas en las que ellas van a tener competencias, ¿no? Pero creo que la presencia de mujeres es importante porque ayuda a configurar los imaginarios, porque nos ayuda y nos permite imaginarnos haciendo otras cosas de las tradicionales. Por eso defiendo las cuotas y defiendo la presencia de las mujeres, esperando que además de estar hagan muchas otras cosas. Desde el ayuntamiento, ¿qué asuntos cree que puede ayudar a desbloquear el nuevo gobierno? Uy, muchísimos. Nosotros tenemos una lista urgente de temas que tratar, que hemos tratado de tratar con el gobierno anterior y ha sido muy difícil. Es una agenda que además compartimos con muchos otros municipios, no solo lo que conocemos como los ayuntamientos del cambio, sino diría que el conjunto de los municipios españoles. Está la cuestión de la financiación y de que el Ministerio de Hacienda deje de tratar a los ayuntamientos como si fuéramos una especie de hijos pequeños rebeldes. Al contrario, somos las instituciones públicas con las cuentas más saneadas y donde más van los ciudadanos a pedir o a exigir sus derechos y sus necesidades, ¿no? Y por lo tanto necesitamos de forma urgente que el Ministerio de Hacienda se comporte con lealtad institucional, respete la autonomía local y, al contrario, en vez de poner piedras en las ruedas, lo que ayude sea a facilitar que los ayuntamientos prestemos servicios públicos de calidad. Y creo que hay otra cuestión que es fundamental y realmente urgente, en particular para las ciudades grandes, lo ha señalado hoy la alcaldesa de Barcelona, que es la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y una política de vivienda que corte y que frene en seco el ciclo especulativo en el que estamos viviendo. En nuestras ciudades el último año ha subido el precio de la vivienda en más de un 20% y los ayuntamientos no tenemos pocas herramientas para tratar de pararlo, ¿no? Tenemos la lucha contra la turistificación, en la que sí tenemos competencias y en la que las estamos ejerciendo, pero hay otras cuestiones que son legislativas que dependen del gobierno, ¿no? Y yo creo que ahí hay que tomar una actitud firme y valiente y muy urgente, porque cada mes que pasa el problema va peor y por lo tanto los ciudadanos están más desamparados. ¿Qué medidas concretas sobre vivienda se pueden tomar desde el Ejecutivo antes de que acabe el año, por ejemplo? Bueno, creo que habría que modificar la ley, creo que habría que volver al menos a los 5 años de la anterior Ley de Arrendamientos Urbanos, y creo que habría que, podemos discutir cuál es la fórmula, pero creo que habría que tomar medidas para que el precio de la vivienda esté referenciado de alguna forma y no sea 100% libre, como no sucede en casi ningún otro país de nuestro entorno, ¿no? No puede ser que te llegue una carta de tu casero y tú estuvieras pagando 800 euros y de un día para otro, 3 años después, pues es que esa vivienda te la pueden poner a 3.000 euros. Eso no tiene sentido.
Sencillamente es inconstitucional, porque entonces no se garantiza el derecho a la vivienda. Y yo creo que eso hay que frenarlo regulando, que es como sucede en el resto de Europa, donde tienen cifras de viviendas de protección oficial y de viviendas públicas del 30% y donde los alquileres no se pueden fijar en función de los ciclos especulativos. Acerca de la vivienda, bueno, algo que le pasa al Ayuntamiento de Ahora Madrid también es con el asunto de la vivienda, por ejemplo, es que parte de su comunidad le está exigiendo tomar más decisiones o más medidas. No sé, me refiero también, por ejemplo, a las ciertas protestas que ha habido con la Operación Chamartín, algunos comunicados de Ganemos sobre algunas decisiones que se han tomado, incluso me acuerdo ahora el TPA, que el de Ramón Fernández Villaverde. Quiero decir, ha habido esa tensión durante la legislatura con alguna parte de la comunidad de Ahora Madrid. Entonces quería preguntarle cómo ve eso y si aquello que fue el Ganemos, que recordamos de hace 3 años, es lo mismo que ahora y si su concurso es tan importante como o la gente que hay en esos entornos como lo fue en 2015. Bueno, yo no soy la portavoz de Ganemos, ni mucho menos, y por tanto no puedo como hablar en su nombre. Lo que sí creo es que hay una mayoría muy clara de personas del gobierno, pero también de las personas, los grupos, los colectivos, los partidos que apoyan o que son parte de ese gobierno, ¿no? que por supuesto consideran que no todo es perfecto, pero que la mayor parte de lo que nosotros estamos haciendo está bien hecho, ¿no? Y creo que para el próximo ciclo, pues sencillamente tenemos que estar como en 2015, los que queramos estar, los que tengamos voluntad, que por mi parte es toda, y diría que por parte de todo el mundo es así, voluntad de encontrarnos, de asumir que hay algunas diferencias, pero que en lo central la confluencia es positiva, porque nos ayuda, porque nos refuerza, porque aprendemos a mirar a otros, aprendemos de otros, aprendemos a negociar y a mediar, que es una cosa importante, y a escucharnos, y yo creo que eso es la posición de la mayoría aplastante de Ahora Madrid, digamos como gobierno, pero también como comunidad. Otra de las, a veces también se critica, ¿no? el que el gobierno municipal o la corporación municipal, al no haberse desarrollado Ahora Madrid o al no haber tenido espacios de deliberación colectiva, yo sé, los plenarios, etcétera, etcétera, parece como que no rinde cuentas en procesos internos del espacio. Por otro lado, Manuela siempre dice que esto no es una suma de partidos, sino que son una suma de personas las que están en el ayuntamiento. Entonces, ¿existe cierta desconexión entre esas personas y su espacio político del que vienen? ¿O a quién deberían rendir cuentas? Quiero decir, al fin y al cabo, muchos de vosotros también venís de las plazas, ¿no? y del no nos representan, y de cierta deliberación colectiva. ¿No falta eso en el grupo municipal con sus bases? O sea, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Yo como concejala rindo cuentas ante los vecinos y vecinas de Madrid, me hayan votado, no me hayan votado, voten a unos o voten a otros, y en ese sentido, como gobierno, creo que las fórmulas de rendición de cuentas, de escucha y de recogida de críticas son absolutamente incomparables con ninguna de las que hubiera habido antes en la institución municipal, ¿no? Es decir, somos un gobierno que está muy a la escucha, muy a la crítica y muy en la calle. Y esa es mi principal responsabilidad como concejala de gobierno, que es deberme al conjunto de la ciudad. Como militante y como activista, pero como militante de Podemos, que es lo que soy, tengo un espacio, muchos espacios de rendición de cuentas, de interpelación, de diálogo y de escucha con las personas que se referencian en mi organización política, ¿no? Y es una práctica que ocupa una parte importante de mi agenda de la tarde desde hace 3 años, ¿no? Y además lo hago con mucha alegría, es una práctica particularmente reconfortante, ¿no? En cuanto a Ahora Madrid es una candidatura, un partido instrumental en el que 2 grandes organizaciones que después han cambiado bastante a lo largo de esos 3 años, 2 grandes organizaciones que se juntan para poner encima de la mesa un proyecto colectivo y una lista colectiva, ¿no? Y en ese sentido no se ha desarrollado, y
asumo que hay un debate, y me gustaría como asumirlo en grande, ¿no? Que hay un debate abierto sobre si debería haberse constituido como una organización política o seguir siendo lo que hasta la fecha ha sido, que es esa candidatura o ese partido instrumental, porque así lo han querido sus dos partes constitutivas, porque así lo han querido los dos grandes partidos, digamos, que formaron ahora Madrid, ¿no? Entonces, digamos, en el caso de que lo pensemos como déficit, como algo que tendríamos por hacer, digamos, y me parece bien, es una responsabilidad muy compartida, porque de esa estrategia, de esa hoja de ruta han formado parte el 95% de los actores de ahora Madrid, ¿no? La de mantener, digamos, cada uno su espacio político y construir un gobierno que no es un partido, que no es una organización. Y una última cosa sobre esto, por mi parte del asunto Ganemos. En aquellos debates también, efectivamente se puso en valor la confluencia, la candidata fue desbordante y luego también había ejes claves de la candidatura que eran las listas abiertas, si recuerda el debate con el Doudal de entonces, y las primarias y el programa participativo. Entonces, ¿cómo crees que será para el 2019 estos asuntos que en aquel momento parecían importantes? Yo no sé si siguen siendo tan importantes ahora o si van a ser de otra manera. Diría con toda mi franqueza que no pienso en ello mucho, la verdad. Creo que tampoco hay todavía, no porque no vayamos a tener que hacerlo, ¿no? Pero no son temas que ahora mismo estén muy encima de la mesa, no hay grandes conversaciones entre los partidos al respecto. Sí diría que tenemos la posibilidad de aprender lo bueno y lo malo de las elecciones o de las decisiones que tomamos hace 3 años, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos un programa participativo con una enorme participación, valga la redundancia, de muchísimos colectivos y de personas, ¿no? En el diagnóstico de los problemas y en la propuesta de soluciones, pero ese programa se nos quedó corto o falto absolutamente de algunos elementos, ¿no? Quizás porque las personas que participamos en ese programa veníamos de los entornos más militantes, de los entornos más activistas y por tanto mirábamos mucho unas cosas y otras simplemente pues no nos dimos cuenta, ¿no? Por ejemplo, en ese programa nos hablaba de la limpieza. Y la limpieza, cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento de Madrid, era el principal problema para la ciudadanía. Y eso significa que había algo, digamos, que vamos a decirlo en positivo, que se puede mejorar la fórmula para hacer un programa en el que no solo los colectivos más organizados y las personas más activistas participen, sino que tengamos también la capacidad de escuchar lo que esa ciudadanía silenciosa también le reclama al ayuntamiento, ¿no? Porque efectivamente llegamos aquí y nos encontramos con el problema de la limpieza y teníamos soluciones o propuestas para muchas cuestiones y para esa no, porque no la habíamos percibido o palpado como un problema. Creo que de seguridad tampoco se decía nada, creo. Es verdad que Madrid es una ciudad percibida como segura, pero también es verdad que estaría bien tener un programa de gobierno o un programa electoral donde se trate la seguridad con la perspectiva de la propuesta, de la candidatura, ¿no? Entonces, creo que tenemos que, para bien, aprender de las cosas de 2015 y mejorar los procedimientos que, digamos, en general, me parecen los correctos. Me siguen pareciendo los correctos. ¿También para primarias? ¿Tiene que haber primarias? Por eso decía, lo conscientemente me parecen sustancialmente correctos, sin perjuicio de que, como en el caso del programa o en otras cuestiones, pues se puedan mejorar los procedimientos, ¿no? Pero creo que la base de lo que hicimos estaba bien. ¿Quiere repetir en la candidatura de Ahora Madrid o la que sea para 2019? Bueno, la verdad es que como todavía no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar, pues tampoco lo tengo yo. En el mejor sentido. Yo estoy muy contenta con el trabajo que estamos haciendo, soy muy feliz, me gusta mucho la política local, me molesta mucho que se la perciba como una especie de primer escalón hacia una carrera que se supone que es hacia arriba, ¿no? La política local me parece suficientemente buena en sí misma y no como primer paso, pero no lo sé. Tendremos que ver qué hay, qué proyecto hay, qué personas hay. Usted se ha centrado en la política de comunicación del Ayuntamiento como portavoz. ¿Le gustaría, en el hipotético caso de ganar las elecciones, que supongo que es a lo que van, y de repetir en el Gobierno, tener un área más concreta para seguir aprendiendo a hacer otras cosas?
Bueno, sería algo a estudiar, aunque lo cierto es que no solo desde comunicación, sino desde las varias instancias, digamos, de coordinación en las que yo estoy, pues lo que he hecho estos 3 años, que es tener, digamos, la capacidad de mirar, de intervenir y de participar en muchos procesos, que es una cosa muy importante porque la administración te puede llevar, las grandes organizaciones pueden llevarte a mirar solo, digamos, tu trocito de responsabilidad, y eso provoca muchas veces muchos problemas burocráticos y de gestión, ¿no? Entonces, la capacidad de poder estar por encima, digamos, de cada una de las partes y tener visión de conjunto, pues me gusta mucho. Me ha dado muchas satisfacciones y alegrías en estos años y encantada lo volvería a repetir. Sí, yo quería saber, no sé, ¿cuáles han sido los momentos más complicados y cuáles han sido los más ilusionantes también? O sea, si los momentos más complicados han venido, por ejemplo, no sé, se me ocurre el día, no sé, al principio, ¿no? Con la dimisión de Guille, o cuando el lío del Alcaeta, me acuerdo de aquellos carnavales, no sé, o no, o ha sido, no sé, a lo mejor en algún pleno, alguna cosa así, un poco la oposición difícil que a veces hace el Partido Popular, ¿no? Con Manglano y compañía, no sé. Si se esperaba que fuera a ser así. O sea, por una parte ha habido algunos momentos, digamos, políticos desagradables y duros, porque yo ahí sí pequé de ingenua claramente, no me imaginaba el nivel de agresividad y de dureza, de ofensa en el que íbamos a vivir, la verdad. No me lo esperaba, me disgusta profundamente, no me hace nada feliz, no le encuentro ningún sentido, trato de no participar en él, pero lo cierto es que existe y, bueno, pues al parecer forma parte de la política, al menos por ahora, mientras el Partido Popular todavía aguante en las instituciones. Y en ese sentido ha habido, digamos, varios momentos de supuesta crisis que luego eran para bastante menos, ya a las 2 semanas pues dejaban de existir, ¿no? Que en un principio pues nos hicieron sentirnos solos, ¿no? Como se sobreactuaba tanto y se sobredimensionaba tanto lo que decían nuestros adversarios, parecía que el mundo entero de repente estaba en contra de los trajes de los Reyes Magos, y hoy sale que los trajes de los Reyes Magos pues eran una cosa pequeñita en comparación con que el Partido Popular desviaba el dinero de la cabalgata de Reyes para pagar las comidas de Rajoy, ¿no? Y hoy lo leí y decía, madre mía, la que nosotros sufrimos con 3 dichosos trajes, sufrimos lecciones de moral de esta gente que utilizaba el dinero público para pagarse las comidas del partido, ¿no? Cosa que la verdad me cabrea y me indigna profundamente porque en esos momentos, bueno, pues se sufría. Dicho lo cual, para mí los momentos más duros tienen que ver no con los que se ven, no con los grandes titulares o con las grandes polémicas, digamos, mediáticas o políticas, sino cuando te enfrentas a cosas que son difíciles de gestionar, que son difíciles de resolver, que las tienes delante y no eres capaz de darles como una respuesta rápida. Para mí eso es un momento de verdad bastante más duro. Me voy peor a casa cuando hay un conflicto en una comunidad de vecinos, cuando hay un fondo buitre que va a echar a 10 familias de una casa y nos reunimos y decimos, y bueno, ¿y ahora qué se puede hacer? Y estamos pensando cosas, pero a priori no puedes pararlo de primeras. Y eso me resulta mucho más duro que los momentos, digamos, de sobreactuación, ¿no? En los medios de comunicación o en el pleno. Porque, joder, para eso estamos aquí, se supone, para solucionar las cosas. Y cuando ves que no puedes hacerlo, que no puedes hacerlo de forma directa, pues a mí eso me frustra más que ninguna otra cosa. Dijo en una entrevista en Mongolia hace poco que no quería hacer carrera en la política, de hecho se estaba planteando estudiar alguna otra carrera o hacer otras cosas. ¿Se pone fecha de caducidad en su estancia en la política desde la institución? Sí, lo he hecho. Yo creo que no deberíamos estar más de 8 o 12 años. Dicho lo cual, y quede para la hemeroteca, esto es posible que algún día me vuelva, no lo sé. Lo cierto es que lo creo así. No soy capaz de predecir el futuro y es que de verdad no tengo claro qué va a pasar después, ni tengo claro exactamente qué quiero hacer, ¿no? Pero me parece que, bueno, que los tiempos tendrían que ser razonables y que de verdad no es bueno para la política ni para las personas pasarse 40 años en política. ¿Y cuándo dirá Manuela que repite? Pues es una decisión que tiene que
tomar ella, de la que yo no puedo ser portavoz, tiene que tomarla ella y que comunicarla a ella, ¿no? Pues es evidente que nos vamos acercando a fechas críticas o a tiempos críticos, pero bueno, como yo sobre todo lo que espero es que la noticia sea buena, pues me quedo. Es que si no fuera a repetir lo habría dicho, ¿no? Porque digo, sus compañeros tendrían que haber dicho, oye, buscando una alternativa, porque... Bueno, no sé, tampoco, ¿eh? No, no lo creo, porque, bueno, porque fundamentalmente, y yo sé que esto no lo hemos conseguido, pero todo lo que sea hablar o preparar o negociar una candidatura realmente te va apartando de lo que nosotros tenemos que hacer mientras tanto, que es gobernar. Entonces, pues pase lo que pase, hasta 2019 tenemos que gobernar esta ciudad lo mejor posible. ¿Cree que le perjudica ahora a Madrid el hecho de que ahora Pedro Sánchez, desde que ha llegado al gobierno, esté subiendo las encuestas y ya el PSOE se haya posicionado como primera fuerza? Para nada, si nosotros el único problema que teníamos de cara a 2019 según las encuestas, o el único no, pero digamos, las encuestas dan de forma muy clara que Manuela Carmena mantendría el apoyo, que subiría un poco o que bajaría un poco, pero que el apoyo se mantiene y yo, de hecho, estoy segura de que cuando entremos en campaña electoral ese apoyo va a aumentar. Pero nosotros somos gobierno gracias a los votos de otro partido, que es el Partido Socialista. Ciudadanos, si hubiera tenido un concejal más, hubiera hecho Esperanza Aguirre alcaldesa de Madrid y por lo tanto necesitamos que a ese otro socio del ámbito progresista pues le vaya bien, le vaya estupendamente. Y en ese sentido, pues no, yo me alegro. Si pasa lo mismo que en 2019 necesitan al PSOE para gobernar, se plantearía ya, el PSOE ya ha manifestado que se plantearían entrar en gobierno, entonces ¿cree que complicaría aún más las cosas la función de gobierno incorporar a un partido más a...? Bueno, tendríamos que hablarlo, claro. Tendríamos que ver en qué términos, tendríamos que consultárselo a las personas de Ahora Madrid y bueno, tendría, imagino, pues algunos elementos positivos y otros negativos. No es como que ahora no tengamos que negociar. Nosotros ahora tenemos que sacar adelante las principales políticas con el apoyo del Partido Socialista, o sea, no gobernamos con mayoría absoluta. Pues las fórmulas serían distintas, los procedimientos serían distintos, pero esa necesidad mutua pues la tenemos en Madrid, la tenemos en Barcelona, la tenemos en el Estado y, en mi opinión, la vamos a tener seguir teniendo durante muchos años. Así que más nos vale que vayamos, por una parte, acostumbrándonos y, por otra parte, como mejorando las fórmulas para que eso se produzca de la mejor forma posible.